Y momento de hablar con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ahí sí nos escucha Fede. Ahí ya lo estamos comunicando, Ahí ahí ya lo está. vamos A ver. a escuchar a Federico Ahora Montero, sí. director. Ahí está, Fede, ¿nos escuchás? Ahí está, ahora vemos Estamos si... conectados. Ahí está, ahora sí, ahora Genial. estamos Ahí te conectados. escuchamos, no te escuchábamos a vos. A Ahora ver. sí, pero sí salía al aire, Claro, pero no salí al sé. aire, Ahí claro. está. ¿Dónde Bueno, está Fede? ¿Todo bien? Bien, bien, buen día. Genial. Bueno, Fede, para hablar como siempre hacemos todas las semanas, hablamos acerca de las novedades que hay en el Observatorio del Sur Global, sobre todo cuando hacemos este panorama, sabemos que Ujú. semana tras semana tenemos muchas noticias internacionales, tanto de la región como también a nivel europeo, con que comenzamos en este día que tenemos también para hablar bastante, sobre todo de las turbulencias financieras que se desataron en los últimos días. Y bueno, para poner un poco una perspectiva más general, la semana pasada amanecimos con la caída de las bolsas, sobre todo en la región de Asia, con epicentro en Japón, que luego tuvieron una serie de repercusiones en las economías occidentales, y luego se registró un rebote sobre el fin de la semana que tendió a equilibrar la situación. Básicamente estamos hablando de una economía que busca tratar de cambiar los patrones en términos de la regulación monetaria. Estamos hablando de la economía de Japón, que lo que hizo fue aumentar la tasa de interés de su deuda, lo cual cortó un mecanismo de valorización financiera conocido como carry trade, que también lo tenemos acá en la Argentina, que consiste en especular con los valores de títulos o de otro tipo de actores para luego ejecutarlos en el cambio con las divisas. Con el cambio de la tasa de interés se interrumpió esa burbuja financiera que existía en Japón y eso generó una serie de consecuencias muy importantes en el conjunto de las economías globales, particularmente en Estados Unidos, donde en el contexto de las turbulencias propias de una carrera electoral, con la renuncia a la candidatura que la analizamos en su momento de Biden y la emergencia de Harris, es un momento de inestabilidad política donde hay un signo de pregunta respecto del horizonte de desarrollo de la economía norteamericana que viene con una senda de crecimiento muy alta. La crisis bursátil en Japón que se propagó en Estados Unidos también representó una toma de ganancia por parte de los accionistas en Wall Street y todo eso generó un escenario turbulento en la economía global, de la cual poco a poco se está recuperando en relación a la dimensión bursátil, pero hay un fuerte signo de pregunta respecto de cuál va a ser el horizonte general del desarrollo económico de la economía occidental fundamentalmente, en lo que hace a la incertidumbre desde la perspectiva política en relación a qué va a pasar con la elección norteamericana y también en relación a la competencia estratégica que vive la economía norteamericana y su articulación con las economías occidentales europeas con China. Ese es el contexto de donde se produjo la semana pasada todo este conjunto de altibajos, si se quiere, bursátiles que repercutieron en la economía y es un elemento que hay que seguirlo de cerca porque tiene impactos claros y concretos sobre el conjunto de las economías en el mundo y particularmente sobre las economías en desarrollo. Ujú. Así es, ¿no? Para entender un poquito de qué se trata y por qué se Claro. habló tanto de las caídas y, bueno, todo ese cimbronazo que repercutió alrededor de la economía a nivel mundial, pero también para hablar un poquito de la crisis política en Bangladesh y tener un poco de contexto, ¿no? Acerca de lo que sucede en ese país, Fede. Sí, es una noticia que quizás desde el punto de vista del día a día no está tan directamente vinculada con el seguimiento que uno hace en términos de cuál es la realidad Claro. del desarrollo de la política de este país. Se trata de un país eh, situado en Asia que venía desarrollando desde el 2008 la consolidación de una fuerza política de gobierno que estaba implementando un régimen político con crecientes grados de autoritarismo y zonas de conexión entre la economía formal y la economía
informal de Bangladesh, que comenzó a tener una serie de políticas más restrictivas sobre los ingresos de los trabajadores y sobre los servicios públicos. El factor que terminó detonando la caída del gobierno en Bangladesh y la perspectiva del cambio de gobierno tuvo que ver básicamente con la crisis que llevó a la dimisión de la primer ministra, que se llama Claro. Sheikh Hasina, luego de 2 semanas de crisis y de revueltas antigobierno. Ahí centralmente lo que hay es una emergencia de una contestación política liderada por la juventud que toma para sí valores vinculados con la perspectiva de desarrollo económico, que lo ven ocluida, y una serie de manifestaciones de nuevo tipo en las plataformas de Internet, donde se propagan los mensajes contrarios al gobierno que estaba establecido desde 2008. Hay que ver cuál es el grado de penetración que va a tener sobre el sistema político de ese país esta protesta, o si va a ser absorbida rápidamente bajo una nueva forma por los distintos factores que conforman el bloque dominante de ese país. Lo cierto es que la situación en términos económicos y políticos para los sectores juveniles de Bangladesh se vienen siendo Sí. cada vez más restrictivas, y eso tiene una serie de consecuencias sobre distintas dimensiones de la vida social y política del país. Hay que prestar atención cómo se va a desarrollar esta crisis, que puede tener algún serie de vínculos y de articulación con la realidad regional que, como sabemos, en el sector de Asia tiene como principal articulación el equilibrio geopolítico entre China, Japón y las islas que componen el mar de Asia Menor. Así es. Y si nos venimos para esta región, Fede, Sí. tenemos que hablar del viaje de Lula a Chile, ¿no? Para reforzar esta cooperación estratégica entre los países. Sabemos que en la región hay una división marcada entre, bueno, los actuales presidentes de cada uno de los países de Sudamérica, perdón. Pero bueno, en este caso vemos ahí una alianza, un acercamiento entre Lula y Boric. Bueno, yo creo que esta es la principal noticia de esta semana, la que tenemos que analizar en términos de su implicancia que va a tener o que puede tener para la región, y cómo se contraponen dos ideas sobre cómo articular una perspectiva regional con las tendencias geopolíticas y económicas internacionales. ¿Por qué lo digo? Porque, por un lado, tuvimos la visita de Lula a Chile, que fue recibido por el presidente, donde se llevaron adelante una serie de acuerdos en materia de cooperación. Ahora nos vamos a detener sobre algunos de ellos, Sí. pero como contrapartida estuvo la visita del presidente Milei, el presidente argentino, a Chile, que no tuvo una contraparte de recepción por parte del presidente chileno, porque está en esta ambivalencia permanente que maneja a nivel de la política exterior de nuestro país el presidente Milei, donde produce agendas privadas, entre comillas, que se desarrollan en otros países sin interpelar a los gobiernos de esos países, sobre todo cuando se trata de gobiernos de signo político ideológico contrarios a Milei. Eso, bueno, en términos de la política exterior de un país, deja bastante que desear en materia de reciprocidad, que es lo que se utiliza para la política exterior entre los países, y en particular países hermanos como Argentina y Chile. Pero más allá de esta situación, si se quiere, formal, hay que llamar la atención sobre el tratamiento de los temas, y en particular la situación de la explotación y desarrollo de litio, que fueron el objeto tanto de la visita de Lula a Chile como de la visita de Milei a Chile. Milei fue a entrevistarse con empresarios centralmente abocados al desarrollo petrolero de Vaca Muerta, pero también explorando la posibilidad de ampliar la explotación minera en materia de cobre y litio,
Y Lula firmó una serie de convenios con Chile, en más de 19 áreas, pero la más relevante o la que más puede tener un impacto geopolítico es el encadenamiento productivo entre la explotación del litio que se produce en Chile y la posibilidad de engarzar ese desarrollo de explotación de litio con la producción de autos eléctricos que podrían articularse con la industria automotriz brasileña. Aquí me voy a detener un segundo para que entendamos que en el mundo existe lo que se llama el Triángulo del Litio, que está Claro. formado Ujú. por Bolivia, Chile y el norte de Argentina, donde se concentra la mayor parte de los yacimientos que existen a nivel mundial de este metal. Este metal es muy importante, es una forma de sal metálica que es muy importante para las baterías, tanto de los celulares que utilizamos a diario, como las baterías de aquellos motores que pueden reemplazar la energía en base al petróleo, ¿no? La energía de las naftas y demás. Entonces, el desarrollo y la perspectiva de energías verdes está muy asociada a la industrialización del litio. ¿Qué hizo Ujú. Chile en el gobierno de Boric? Nacionalizó una parte importante de la explotación del litio, combinando la explotación privada con una fuerte presencia regulatoria del Estado. Eso le permitió tener mayor soberanía sobre la explotación del litio. ¿Qué hizo Argentina de la mano de Milei? Firmó el RIGI, que significa Claro. Ujú. una total desregulación en la explotación de recursos naturales, donde las grandes empresas se van a poder llevar buena parte de estos minerales, incluso sin la necesidad de revertir sus ganancias en la Argentina, sino pudiéndolas fugar al exterior con total libertad. Pero además de eso, está la posibilidad de agregar valor al litio, que el litio en sí es valioso, pero si se le agrega valor al litio, es mucho más valioso. La cadena de valor del litio tiene 4 etapas, que es primero el litio como mineral, segundo el litio enriquecido, que puede ser enriquecido con fosfatos o con otro tipo de materiales. Luego ese litio enriquecido se forman celdas, lo que se llaman celdas, que dan lugar a las baterías de litio. La proyección es que hay 2 países en Sudamérica que tienen industria automotriz, que son Argentina y Brasil. Brasil tiene una fuerte industria automotriz y quiere desarrollarla aún más, pero no tiene litio. Y ahí es donde aparece la asociación con Chile. Ujú. Argentina, lamentablemente, tiene litio y tiene industria automotriz, pero no tiene una política de Estado Claro. orientada a esa industrialización. Entonces vemos cómo las consecuencias que tiene una forma de orientar la política, una forma de explotar los recursos naturales y una forma de relacionarse con los países vecinos van en detrimento de las potencialidades que tiene el desarrollo industrial en materia de litio, que puede ser estratégico en el mundo en que se vive. Exacto, ¿no? Distintas maneras de Ujú. abordar, ¿no? Bueno, un tema y sobre todo un recurso estratégico como es el litio aquí en la Argentina. Y Fede, para cerrar, claramente venimos hablando acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y demás, pero para cerrar e informar un poco acerca de que al final el CNE ratificó el triunfo de Maduro y la falta de la oposición, ¿no? En presentarse ante el TSJ. Bueno, sigue la crisis institucional en Venezuela, producto de el no reconocimiento por parte del principal Ujú. candidato de la oposición respecto de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Lo que hizo ante esta situación, lo comentamos la semana pasada, el presidente Maduro fue poner a disposición de la máxima autoridad judicial en Venezuela para que sea la justicia venezolana Ujú. quien revise y audite todo el proceso electoral y recabe las pruebas que los distintos actores que han participado en el proceso electoral, donde hay 9 candidatos que han presentado sus pruebas, sus actas, Sí. y en función de eso dictamine la justicia venezolana quién ha sido el ganador, o sea, ratifique lo dicho por el CNE o en todo caso rectifique si cabe la posibilidad de esa rectificación. El dato novedoso es que el principal candidato de la oposición, González Urrutia, que se autoproclamó como ganador, no presentó ninguna de las pruebas y actas que esgrimieron en las primeras horas después de las elecciones como
la prueba que les garantizaba a ellos haber sido los ganadores. Es decir, esas pruebas que colgaron en Internet no fueron luego presentadas ante la justicia Claro. venezolana para poder documentar fehacientemente ante las autoridades de ese país el supuesto triunfo que tuvieron. Esto no hace más que alertar sobre las hipótesis que se tenían antes de la elección, que era que este sector de la oposición venezolana no iba a aceptar otro resultado que no fuera un triunfo propio. Bueno, esto ha significado una profundización de la crisis, como vimos, que hoy tiene dos escenarios. En el escenario interno está esta acción de la justicia venezolana que va a tener que dictaminar desde el punto de vista legal y procedimental cómo fueron las cosas, ya sea ratificando o rectificando el resultado emitido por el CNE. Y desde el punto de vista internacional están las negociaciones que el gobierno venezolano tiene fundamentalmente con Estados Unidos, que es el principal interesado en intervenir de una manera, si se quiere, injerencista en la política venezolana por sus fuertes vínculos con la oposición venezolana, pero también por su interés en la industria petrolera, y el grupo de países liderados por Brasil, Colombia y México, que intentan que no se corte el diálogo, que no se profundice la crisis y encontrar un espacio de articulación para resolver esta crisis en Venezuela. Así es, estaremos atentos entonces a lo que suceda allí en el país y sobre todo con el tema de las elecciones. Fede, te agradecemos por estos minutos y recordemos, ¿no?, para todos aquellos que quieran enterarse en los detalles, observatoriodelsurglobal.com. Nos encontramos la próxima semana, Fede. Chao, nos vemos. Ahí pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, aquí en la radio municipal. Nosotros continuamos hasta las 12, Lau. Acá en el magazine cerca tuyo.